Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos esta nueva etapa, de alguna forma, con este nuevo podcast de Estudio 6, que si le damos continuidad con la etapa anterior es el número 37, y es porque estamos volviendo a las andadas. Si bien, y al final vamos a explicar las razones del retorno, y que de alguna forma fue un retorno que ya se había dado con ciertos pequeños pasos a través de shorts, esto es un retorno, pero que también es una continuación de nuestra historia, basado en el cariño de mucha gente, porque cuando dimos la noticia de que íbamos a cerrar el canal, recibí, y tengo que decirlo, muchos comentarios, gente que me escribía, como en el canto del Estadio Estudio, no se va, no se va. También gente que se puso muy triste, gente que me recomendó que tomara una pausa, dadas las dificultades que nos había tocado vivir para transmitir con el tema de la bronquitis y con la ineptitud de BTR, que de verdad recomiendo, si tienen la posibilidad de salirse, lo hagan, de aquí quienes tengan contratado ese sistema. Una persona que yo sé y una persona a quien yo quiero mucho, y ella, si lo escucha esto, probablemente va a saber que me refiero a ella, que yo diría que incluso se enojó conmigo, porque es una persona que confía mucho en mí y en mis ideas, por muy locas que sean. Se enojó cuando yo anuncié que iba a cerrar el canal, por el cariño, por la buena recepción que tuvieron, sobre todo uno de los shorts. Estamos de vuelta. Al final me voy a extender un poco, porque también uno tiene que ser agradecido con la gente que ha estado con uno, y eso no se olvida. ¿Ya? Y vamos a tratar de retomar en este podcast, que va a ser polémico, como retorno queremos volver con todo, viene con harta polémica. Retomamos con nuestras costumbres de siempre. Primero, saludando a nuestros media partners de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Los puedes encontrar con sus asesorías en la web de primer nivel en www.newendigital.cl, al correo hola@newendigital.cl y en su Instagram @newendigital, todos los Newen con W, ¿ya? También a el podcast cultural y literario de nuestro amigo FM, Tenemos las Noches Contadas. Pueden buscarlo por Tenemos las Noches Contadas, video por video, y los invito a suscribirse al usuario FM Cuentacuentos, ¿ya? Donde él entrevista a personas vinculadas al mundo, a escritores, actores, a gente del mundo editorial, cada 15 días. Y además quiero aprovechar este espacio para agradecer las palabras que él dedicó en su podcast que publicó el 13 de agosto, donde él había grabado cuando habíamos tomado la decisión de descontinuar el canal, que dedicó palabras muy bonitas hacia el proyecto y hacia quien habla, en lo personal, por la colaboración, y porque él siente que yo me he portado muy bien con él, y yo de verdad le agradezco y sigo estando a sus órdenes para colaborar con su proyecto en lo que pueda. ¿Ya? Y vuelvo a recomendar su podcast y que se suscriban a su canal. Y nuestro auspiciador, que sigue siendo VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si tienes tu compraventa o arrendamiento de un bien inmueble, contáctate con ellos en fmarilao@vbp.cl. Les recordamos que también estos han sido tiempos de vacas flacas, que también fue uno de los impulsores de que yo pensara en suspender la emisión del canal, por lo que los invito a colaborar, ¿cierto? Hicimos una Teletón Flash de menos de 24 horas o de 24 horas en Twitter, y los invito a colaborar. Vamos a dejar esta vez sí en la dirección de nuestro Flow, en la descripción del video. Tenemos la dirección de nuestro PayPal para quienes quieran colaborar desde el exterior, en la descripción del canal, para que quienes quieran colaborar con nuestro proyecto, de darle continuidad, porque vuelvo a decir, han sido tiempos de vaca flaca. La situación económica en Chile además está mal, y lo he conversado con otras personas que se quejan mucho de su situación laboral, peor que la de uno. Si tienen la posibilidad, quienes puedan, de colaborar y quieren hacerlo, por supuesto, tienen esos canales para seguir dándole aire a esta casa, que es mi casa, vuestra casa también, y la casa de las historias con historia. Antes de partir con el tema de hoy, que como dijimos viene contingente, pero sobre todo polémico, y habrá gente a la que no le guste, pero aquí no podemos engañar a nuestros auditores.
Y es que la opinión pública internacional, y latinoamericana en particular, se ha visto conmovida por lo que ha pasado a raíz de las elecciones presidenciales en Venezuela a fines de julio pasado, ¿no? Y que han arrojado una situación que es tremendamente, vamos a llamarla, curiosa, por no decir abiertamente escandalosa, que es que el régimen de Nicolás Maduro se proclamó ganador, primero entregando unos resultados inverosímiles porque no entregaron comprobante de acta, y muchos de sus defensores dicen, pero ¿dónde se hace? En Chile se exhiben actas, por ejemplo, donde los totales no sumaban 100%, sino que sumaban más del 130%, y donde quien publicó copia de las actas fue la oposición, que le entregó una ventaja de más de 30 puntos de diferencia y una clarísima mayoría absoluta al candidato opositor, Edmundo González Urrutia. ¿Por qué ustedes dirán está hablando de un asunto, primero, de actualidad, cuando este es un canal de historia esencialmente, y sobre Venezuela? Porque a raíz de esa situación no ha faltado quien ha hecho las comparaciones con lo sucedido en la noche del 5 y mañana del 6 de octubre de 1988 en Chile, tras el plebiscito nacional del 5 de octubre, entre el sí y el no, ¿cierto? El mítico plebiscito donde gana la opción no, claro, con un tira y afloja respecto a la entrega de cómputos, pero finalmente en la madrugada del 6 de octubre el gobierno militar asumió el triunfo del no, y el día siguiente el general Pinochet dio una cadena nacional asumiendo la derrota y señalando que iba a cumplir con el itinerario tal como estaba trazado. Esto mientras que en Venezuela el régimen se ha negado a entregar datos fidedignos y ha sido reconocido básicamente por vibrantes democracias como China, Rusia, Cuba o Guinea Ecuatorial, pero nadie en serio, ningún país medianamente serio lo ha tomado de la región, por ejemplo, ha tendido a darle la razón, bueno, salvo el vergonzoso rol de Brasil, Colombia y México. Pero en general se ha tendido a mirar con desconfianza su reacción. Hay protestas en las calles hace semanas que el tirano Maduro ha reprimido con especial severidad, ¿cierto? Van más de 20 muertos, decenas de desaparecidos y otros tantos heridos, en un régimen político que rige a Venezuela hace aproximadamente 25 años desde la llegada al gobierno de Hugo Chávez, ¿cierto? Y que por mucho que uno culpe a Maduro, esto viene desde tiempos de Chávez. Y toda esta ola de protestas que hemos visto y que hemos sido testigos a través de la televisión, es importante tenerla presente porque, como dije, muchos han tendido a comparar acá en Chile como, ni Pinochet se atrevió a tanto. Efectivamente, el general Pinochet, que digámoslo fue un gobierno autoritario, terminó entregando el mando y terminó reconociendo la derrota al día siguiente del plebiscito. Más allá de los dimes y diretes del rol del general Matei en la Junta de Gobierno, el hecho concreto es que reconoció, no, digamos, cuando queramos hacer, y lo hemos hecho otras veces, capítulos sobre especulaciones, o episodios, o podcasts, lo haremos. En este caso, hay un hecho concreto. En Venezuela no está pasando eso. Pero hay un régimen que va mucho más allá, ¿cierto? Y por eso yo quiero salirme un poco de la lógica de comparar a Nicolás Maduro con el general Pinochet, o al chavismo con el general Pinochet, o al régimen militar chileno. Primero porque, así como no todas las democracias son iguales, tampoco todas las autocracias son iguales. De hecho, en Venezuela ni siquiera podríamos hablar de un autoritarismo, sino que llega a ser un régimen que linda en el totalitarismo, que es muy distinto a lo que pasó en Chile, por ejemplo. Pero sí me quiero detener en las similitudes que tiene el proceso chavista, iniciado en 1999, para algunos antes 1992, cuando Chávez trata de derrocar a un presidente constitucional en Venezuela, es un intento de golpe de Estado, y Allende, o más que Allende, y aquí voy a hacer una pequeña disquisición también, o una pequeña división, la Unidad Popular. No quiero comparar tampoco, en términos personales, a Salvador Allende con Nicolás Maduro, porque evidentemente las improntas personales del doctor Allende y Maduro son absolutamente diferentes, ¿no? Por un tema de cultura, de origen sociocultural, socioeconómico también, de un tema de formas. Pero hay que decir que hay más similitudes de las que uno piensa
Claro que con una conclusión final que es bastante beneficiosa respecto de nosotros los chilenos, pero hay muchas similitudes entre lo que fue ese proceso desquiciado de 1000 días de la Unidad Popular versus los 25 años que lleva el chavismo, porque aquí voy a tratarlo un poco como una unidad desde el 99 hasta la fecha. Ustedes dirán, ¿por qué? Primero, porque son regímenes socialistas ambos, o gobiernos socialistas de izquierda dura, que llegaron al poder, hay que decirlo, de la mano con las urnas. En el caso de Venezuela, porque era un país que venía viviendo una crisis económica y política, sobre todo constante, hacía más de una década, con décadas de gobernantes o incompetentes, o corruptos, o de mano blanda, en el mejor de los casos, donde de alguna forma Chávez encarnaba una tesis antisistema que termina llegando al gobierno en 99. Y en Chile, el año 70, la Unidad Popular gana encarnando. En Chile no había una clase política particularmente corrupta, pero sí había una serie de problemas de los cuales la clase política no se terminaba de hacer cargo, y de hecho no se haría cargo tampoco Allende, adelanto esto un poco, respecto de la estructura social del país, con una altísima tasa de pobreza, con una tasa enorme de mortalidad infantil, de bajo acceso a la vivienda, de bajo acceso a bienes de consumo, una inflación que, a ver, con Allende, y después vamos a llegar a ese punto en específico, y ya lo hemos visto en algún episodio de este canal, con Allende llegó a niveles estratosféricos, pero la inflación en Chile nunca fue baja, hasta ya finales de los años 70, digamos. Ya era una inflación alta anual, ya de más del 30% en el sexenio Frey, promedio. Entonces, es muy difícil, era muy difícil mantener digamos que estas tesis antisistema no cobraron fuerza, y Allende termina ganando con el 36,1% en la elección del 4 de septiembre de 1970. Ahí hay una primera similitud, que es que ambos regímenes entran a gobernar con anuencia del voto popular. ¿Ya? Después vamos a hablar un poco de las diferencias de por qué un proceso terminó como terminó y el otro sigue como sigue. Y aquí tiene que ver un poco también con la aplicación de ciertas formas, ¿ya? Pero vamos a siguientes similitudes. La cercanía de ambos regímenes con Cuba, ¿ya? Allende, también lo comentamos en el capítulo Fidel en Chile, el año pasado, por ahí, por mayo del año pasado, básicamente se esmeró en agradar al régimen de La Habana durante, sobre todo su primer año de gobierno, al punto de que él viajó a Cuba e invitó a Fidel a visitar Chile, y la famosa visita de 24 o 25 días de Fidel a nuestro país, enardeciendo el discurso y polarizando la situación que ya estaba polarizada. Y en Venezuela es sabido el nivel de influencia que tiene el régimen cubano sobre los gobernantes de la época. Chávez en su minuto, Maduro hoy. De alguna forma, Cuba ha sido capaz de explotar a los venezolanos, y en Chile estuvimos cerca de eso también, ¿ya? Hay ciertas diferencias que tienen que ver con el rol de la oposición que, vuelvo a decir, también lo dejaremos para el final. Por otra parte, hay ciertas situaciones que son bastante similares, a mi gusto, entre ambos gobiernos, o ambos regímenes, como queramos llamarlo. Pero siguiendo con nuestra perorata, también tenemos que fijarnos que existió también una especie de polarización de clases y una cierta polarización por dinero. Existió también fuga de chilenos en su minuto cuando gana Allende, no en cantidades de millones como los que han habido en Venezuela, pero también hubo chilenos que partieron a sacar residencia o a Argentina, o a Uruguay, o a Brasil, o a Estados Unidos, o que derechamente se fueron. Incluso hubo gente que vendía automóviles en el aeropuerto para deshacerse de ellos rápidamente, a precios irrisorios. Vendían casas en el barrio alto a precios muy risibles para irse. Ahora, evidentemente no fue una masa de 8 millones de personas como el caso de Venezuela, que básicamente más de un 30% de su población nacida allá se fue de Venezuela, que a datos del año 70 es como que en Chile
hubiera habido una fuga de 3 millones de personas, que no pasó ni con Allende ni con el régimen militar. Otra similitud, y de la cual también hay que hacerse cargo, es la de el proceso de estatización de empresas, que en Chile fue, digamos, bastante brutal en muy corto tiempo. Lograron transformar al aparato productivo chileno en servidor del Estado. A 1973 el 70% de las industrias en Chile estaba en manos del Estado a través de expropiaciones o nacionalizaciones, como les llamaban, a través de la Corfo. Y en Venezuela entiendo que el aparato productivo en algún minuto también tuvo un ritmo similar, ¿ya? Y eso también es una similitud que nos hace mortalmente parecidos a ese proyecto con el proyecto que se vivió en Chile durante la Unidad Popular. Sin embargo, a mi gusto, las dos principales similitudes se dan en otro ámbito, y quizá una tercera, que es muy de refilón y al final, que me quiero detener un poco particularmente en una de ellas. Por una parte, la existencia en Venezuela es muy sabido, y si hay venezolanos, y sé que es muy probable que los haya, que escuchen este podcast, recordarán el concepto de los colectivos, ¿cierto? Que son estos civiles paraestatales que prestan servicio de alguna forma, directa o indirecta, al régimen chavista madurista, y que básicamente cometen las fechorías de violación de derechos humanos que el Estado de Venezuela no quiere reconocer. Vale decir, salen en moto, ¿cierto? Cuando hay protestas opositoras, o a veces van a recorrer las casas incluso de opositores, donde hoy día están marcando casas. Salen en moto, armados, a balear gente, y como no es el Estado y la interpretación que se ha dado en Latinoamérica de violación de los derechos humanos transforma al Estado básicamente en el único sujeto activo posible, desligan de responsabilidad al régimen chavista madurista, dependiendo del momento de la historia del que hablemos, para entregarle el mando de las calles a esa gente. Ustedes dirán, ¿por qué se menciona esto y qué tiene que ver con Chile? ¿Cierto? En Venezuela, en resumen, hay agrupaciones de civiles que hacen las veces de control parapolicial, civiles al servicio del régimen, que hacen las veces de control parapolicial para reprimir a la oposición al tirano. En Chile, la situación no era exactamente así, pero tampoco era tan distinta. Me explico. En Chile, Carabineros no reprimió con tanta fuerza en un comienzo las protestas contra el régimen de Allende. Al final, sí, particularmente respecto de las protestas de los sindicatos del cobre del teniente cuando marcharon a Santiago y les cortaron los puentes para cruzar el río Maipo y llegar a Santiago, y finalmente llegaron igual. Pero Carabineros no tuvo una actitud beligerante o no inicialmente beligerante con los protestantes, salvo en ese tipo de momentos. En cambio, tal como en Venezuela, así como ya estaban los colectivos chavistas al servicio del régimen chavista madurista, en Chile, la Unidad Popular, insisto, yo quiero separar un poco la figura de Allende porque no sabemos. A ver, sabemos que los partidos de la UP estaban muy metidos en el tema, pero yo no quiero quemarme las manos ni defendiendo ni atacando a Allende, en este caso particular. En el siguiente punto sí le vamos a pegar duro a él. Sí tenía grupos de choque, ¿cierto? Brigadas de choque de gente de ultraizquierda, partiendo por el MIR, que era una agrupación terrorista o extremista, y grupos de choque de los partidos socialista y comunista y de izquierda suelta pro UP, que básicamente iba a amedrentar a las marchas de oposición, a las masivas marchas de oposición contra Allende. Por ejemplo, llegaban jóvenes militantes del MIR que iban a apalear a las mujeres en las marchas de mujeres, porque había marchas, los cacerolazos, no nos olvidemos que nacen en Chile, como una forma de protesta de las amas de casa golpeando sus ollas vacías porque no había nada que echarles, en protesta contra el régimen de UP. Y muchas veces salían a marchar a la calle y colmaban la Alameda. Entonces, ¿qué hacían estos grupos de choque? No iban armados en su mayoría. Después vamos a contar un incidente en el que sí. O iban armados, pero no necesariamente disparaban sus armas, pero sí, o golpeaban a las mujeres, o ocupaban, que esto ha sido muy comentado en su tiempo, tiraban unas papas, ¿cierto?, del tubérculo, con hojitas de afeitar incrustadas en ellas.
¿Para qué? Las tiraban al suelo, como las mujeres mayoritariamente usaban falda, y la idea era tirarlas al suelo, y como las mujeres andaban por lo tanto con las piernas, al menos con las pantorrillas descubiertas, que estas papas con gilet, como les decían ellos, les cortaran, les hicieran cortes en las piernas y les hicieran salirse de la marcha para darle menos masividad. ¿Ya? A ese nivel llegó la violencia usada por el gobierno o por el oficialismo de la Unidad Popular, que proporcionalmente hablando, que me va a decir, pero no eran armas de fuego. Primero, más allá de la proporcionalidad, la idea era la misma, vale decir, cumplir una especie de rol de represión parapolicial contra protestas opositoras, mediante mecanismos de fuerza que eran absolutamente brutales, sin perjuicio de que sí hay referencias o hubo denuncias respecto del rol de investigaciones, fundamentalmente persiguiendo opositores allá, ¿cierto? Como el entonces diputado nacional Maximiano Errázuriz. Pero también es como lo que estaba pasando en Venezuela, ¿no es verdad? Hoy en día, donde se reprime abiertamente por la policía y además, como en el caso que estamos narrando, por organizaciones parapoliciales, que en Venezuela son los colectivos y en Chile eran estos grupos de choque de los partidos de la Unidad Popular. Pero yo dije que esencialmente iban armados con palos, ¿cierto? Y estas famosas papas con gilet, arrojar miguelitos a la calle, etcétera, etcétera. Pero además, no es que nunca hayan usado armas. El año pasado, cuando en el episodio, en esa especie de serie especial que hicimos en agosto, recordando los 50 años de la caída del régimen de la Unidad Popular y el fin de la crisis de institucionalidad, que termina el 11 de septiembre, o tiene punto cúlmine, o más álgido el 11 de septiembre del 73, hablamos de la ENU, ¿cierto? La Escuela Nacional Unificada, que también trajo una serie de protestas en vastos sectores sociales por el temor de que la educación planificada por el régimen de Allende terminara siendo un plan de invadir las conciencias de los estudiantes chilenos con ideología socialista. Y hubo marchas de estudiantes, y en una de ellas, en una calle del centro, un grupo o una persona de estos grupos de choque de la Unidad Popular, parado en un techo, empezó a disparar contra la muchedumbre. La filmación está, y acompañamos las imágenes en el episodio respectivo, que lo pueden buscar, e hirió en la cabeza al estudiante protestante contra el régimen de Allende, Diego Leme. O sea, una similitud más y aún más dura, donde además nadie hizo nada. Misma situación que pasó con un mexicano de apellido Vázquez, que fue quien mató en plena vía pública al teniente de ejército Héctor Lagampet, que también formaba parte, era un allegado al MIR y formaba parte de un colectivo de izquierda. Vale decir, aquí tuvimos estos, no quiero ocupar la expresión colectivo porque no se llamaban así, estos grupos de choque ejercían poder de fuego contra la gente. Y más allá de los casos de terrorismo más conocidos como el asesinato de Pérez Ujovich y otros casos similares, fue un régimen que fue capaz de usar civiles contra los civiles, ¿ya? Civiles en función parapolicial o de represión parapolicial contra civiles de oposición, en lo que fue un escándalo rotundo que era una señal más de la descomposición de la clase política y de la sociedad chilena de esos duros años 70. Otra similitud, ¿cierto? Eventualmente vamos a ir volviendo hacia atrás, fue el manejo económico. La economía, ¿cierto? Nosotros hemos visto cómo por años en Venezuela han ido cambiando, incluso yo he tenido la ocasión de conversar alguna vez con venezolanos y venezolanas que lo dicen un poco el chiste, que ellos ya han cambiado de moneda tantas veces durante el curso de su vida que ya a estas alturas como que coleccionan billetes. Y es porque el bolívar ha sufrido un proceso de devaluación constante, porque recurrieron, entre otras cosas, además de ir reduciendo la producción interna, producto del proceso de estatizaciones, emitir de forma descontrolada, lo que le resta valor a la moneda y genera fenómenos inflacionarios, ¿cierto? La inflación, para cualquier persona con dos dedos de frente y que haya estudiado economía, aunque haya sido un curso, se entiende para cualquier persona normal, con sus funciones cerebrales al día y los conocimientos, por supuesto. Hay gente que no estudia economía y no es problema, pero si ha estudiado economía y tiene sus funciones cerebrales al día, sabe que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Y en Venezuela, el fenómeno se ha dado de devaluación constante de los distintos bolívares
por un proceso de inflación, o sea, por un proceso de emisión descontrolada. Y en Chile, tal como lo tratamos hace algún tiempo atrás, hace algunos meses, o un par de meses, el régimen de Allende devaluó el escudo, dejándolo a una décima parte de su valor al comienzo del gobierno, ¿cierto?, en proporción al dólar, básicamente porque en algún minuto, para saltarse el presupuesto nacional, porque no tenían mayoría en el Congreso, empezaron, y como en esa época el Banco Central funcionaba al servicio del gobierno de turno, optó por emitir descontroladamente y sacar billetes a la calle a lo loco, lo que significó, así como Venezuela se habló de que llegó a tener más de un 1000% de inflación en la segunda mitad de la década pasada, pleno régimen de Maduro, en Chile llegamos a tener una inflación que era del 35% en 1970 al 606, según algunos 616% real, en 1973, gracias al proceso de emisión generado por Allende, que era una emisión que además no se condecía con el nivel de productividad interna. O sea, la productividad interna en Chile era bajísima y sin embargo se emitía de forma descontrolada. Y esto también es una similitud de la cual hay que hacerse cargo. Y una tercera, que fue casi una similitud, hemos visto nosotros, ¿cierto?, que esto respecto de un episodio puntual. En Venezuela, el gobierno o régimen, o como queramos llamarlo, de Chávez y de Maduro, ganó una serie de elecciones, ¿cierto? Y esta última, que ellos declaran haber ganado, aunque todas las pruebas indican que perdieron aplastantemente, lo hizo mediante un mecanismo que podemos atribuir a fraude, ¿cierto? No han entregado primero, entregaron unos resultados absolutamente atolondrados, donde hasta las fotografías internas de la comisión electoral entregaban resultados diferentes, y sin contrastar con acta, ¿cierto? Sin haber contrastado con los libros de firmas, ni cosa que se parezca. Y en Chile, durante la elección legislativa de marzo de 1973, que también tratamos en un episodio del canal, esto ha sido también una especie de, este podcast de retorno ha sido una especie de gran propaganda para ciertos episodios antiguos, y está bien que así sea. Igual hemos tratado bastante in extenso estos temas, punto por punto. Pasó un poco lo mismo, donde el gobierno de Allende pierde la elección, ¿cierto? Pierde por más de 10 puntos. Y al perder la elección, demoró más de un día, la elección fue un día domingo, y entregó los resultados, los cómputos finales con números consolidados recién en la noche del lunes. Vale decir, lo que hizo Allende, ni el general Pinochet se atrevió a hacerlo, de demorar más de 24 horas la entrega de resultados, lo que significó que, más allá de los reclamos que fueron a hacer personas como el senador Francisco Bulnes, que fue a reclamar directamente a la moneda por la falta de entrega de resultados, hubiera en la noche siguiente, al del día siguiente de la elección en Chile, denuncias abiertas en Canal 13 de televisión por parte del diputado demócrata cristiano Claudio Rego Vicuña de fraude electoral por parte del gobierno. Y hubo incluso titulares de diarios que acusaron fraude. Y si bien no existen pruebas concluyentes de la existencia de un fraude, porque además la investigación post 11 de septiembre se paralizó porque se quemaron los registros electorales, sí se comentó la existencia de inscripciones truchas, particularmente en lugares como la comuna de Santiago, que, de acuerdo a la ley de la época, su alcalde era designado por el presidente. Entonces ahí tenemos un tercer fenómeno curioso, claro que con un desenlace diferente. ¿Por qué tuvo un desenlace diferente? Porque en Chile todavía existían medios de prensa, curiosamente no eran la mayoría, pero sí existían medios de prensa que estuvieron, como diríamos en Chile, ojo al charqui, mirando atentamente que el gobierno no se pasara de la raya, ¿cierto? Curiosamente no eran la mayoría, y alguna vez creo que lo explicaremos in extenso. Y, por supuesto, por algo, un proceso sigue existiendo después de 25 años y no se ve que vaya a tener una salida fácil, y el otro proceso, el chileno, duró 1000 días. ¿Dónde estuvo? Quizá, ¿por qué un régimen, siendo que tuvieron tantas similitudes? ¿En qué hubo diferencia entre un régimen y el otro? Para fallar, a mi gusto, en 2 o 3 puntos esenciales. Primero, que Chávez sí encarnó una mayoría social real en algún minuto en Venezuela, que le permitió ir construyendo un proceso electoral en base a mayorías electorales, hasta que en un momento determinado
ya estaba el país entero en el horno. Ya habían aceptado ellos entrar al horno completamente por los votos. ¿Ya? Y ganando de forma inicialmente limpia, Chávez empezó a meter a su país en ese tren con la propia voluntad de su país. En Chile, si bien la UP gana la por mayoría relativa la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970 y luego gana estrechamente, pero gana la elección municipal de abril de 1971, de ahí en adelante no vuelve a ganar, o sea, gana una elección complementaria en el norte, pero las siguientes elecciones complementarias, incluyendo la doble para diputado en Linares y senador en O'Higgins y Colchagua, que fue una mega elección, la pierde, y pierde por más de 10 puntos la elección legislativa de marzo del 73, vale decir, desde ese punto de vista no contó con un respaldo electoral real. También hay que decir, como una segunda diferencia, el rol de la oposición inicialmente en Venezuela, yo diría que durante los primeros 10 o 15 años incluso, fue bastante torpe, incluso ausentándose voluntariamente para, comillas, restarle legitimidad al régimen. Se ausentaron de procesos electorales, lo que resultó ser una maniobra inútil y estúpida, porque básicamente perdieron poder de discusión. Mientras que en Chile, la oposición Allende, encarnada en la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, más otras fuerzas menores como la Democracia Radical, el PADENA, el PIR y otros movimientos más chiquititos, nunca se restó de la discusión, y no solo eso, sino que fue capaz de levantar una lista electoral, la CODE, la Confederación para la Democracia, que gana las elecciones del 73, por mucho que se haya dicho que hubo un cierto chanchullo de Allende, un cierto truco de Allende para no reconocer que la derrota habría sido supuestamente mayor. Eso es un rumor que, como vuelvo a decir, ya tratamos en el canal. Pero la oposición chilena nunca se restó del debate político, a diferencia de lo que pasó en los años iniciales del régimen con la oposición en Venezuela, que en vez de salir a plantarle cara a Chávez, se restó para restarle legitimidad, cosa que no le importó a nadie finalmente. En Chile ese fenómeno no se dio. Y en tercer lugar, quizás el más importante, es que por mucho que lo intentaron y se inició incluso un proceso al respecto, y fue reconocido tanto por Miguel Enríquez como por el senador socialista y secretario general del Partido Socialista de la época, Carlos Altamirano, si bien la UP inició un proceso de infiltración en las Fuerzas Armadas, no logró nunca su objetivo de infiltrarlas realmente. Vale decir, las Fuerzas Armadas nunca se prestaron en forma seria para tener una agenda al servicio del régimen de la UP. Mientras que en Venezuela, básicamente el chavismo, entre otras cosas porque Chávez y Diosdado Cabello provienen del ejército, o provenían en el caso de Chávez que falleció, cooptaron a las Fuerzas Armadas, que son básicamente rondines del régimen. Son básicamente, están al servicio no de su patria, sino que del chavismo. Y eso es muy distinto a lo que sucedió en Chile, donde las Fuerzas Armadas, que en un país que estaba llevando el rumbo que tiene Venezuela de la mano del régimen chavista madurista, las Fuerzas Armadas nunca se prestaron para eso y en esto me permito dar una opinión personal, tomaron la decisión de frenarlo. De hecho, por eso hacer la comparación de Maduro con el general Pinochet, salvo por la reacción puntual del 5 de octubre, por ahí si se hace la comparación es válida, pero sale aún más para atrás el chavismo y el madurismo y la UP a la hora de ponerlos frente a frente. Finalmente, antes de entrar ya en la etapa de las despedidas y explicaciones, decir que de todos modos, si bien la UP no logró transformar a Chile en un estado totalitario, el famoso acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto del 73, que aquí lo reprodujimos también el año pasado, está en un video de este canal, la Cámara de Diputados señaló abiertamente que el régimen de Allende buscó la instalación, y esto fue antes de la intervención militar, buscó la implantación de un régimen socialista actuando de forma inconstitucional y por encima del Estado de Derecho. Muy similar a lo que viene pasando en Venezuela hace muchos años, donde básicamente ni siquiera hay separación de poderes. Entonces, podemos hablar de similitudes entre el chavismo-madurismo y la autocracia venezolana y la autocracia chilena, sí, porque fueron dos modelos autocráticos, pero uno era
autoritarismo y el otro es totalitarismo. Y si hacemos comparaciones con regímenes chilenos, por ahí la comparación es aún menos feliz con la UP, porque básicamente buscaron lo mismo. Yo no quiero hablar o algo decir de la impronta personal de Allende, porque no estoy en su cabeza, podríamos hacer un chiste de mal gusto al respecto, pero sí podemos decir que el chavismo, o sea, que el régimen de la UP apuntaba hacia lo mismo, y sus fuerzas políticas para allá indicaron todo el tiempo que iba a la micro, hasta que las Fuerzas Armadas, que a diferencia de Venezuela no fueron cooptadas por el régimen, le pusieron freno. Finalmente, ya habiendo terminado este tema que como dijimos iba a ser muy polémico, vienen las explicaciones. ¿Por qué volvió? ¿Por qué vuelve el canal? Efectivamente nosotros habíamos tomado la decisión de descontinuar el canal. Nunca pensamos en bajarlo en términos de que desaparecieran los videos iban a seguir tal como están hoy día allí. Pero era porque habíamos tenido una serie de complejidades con el proveedor de internet, además de complejidades personales como la bronquitis. Como ya tomamos la decisión de cambiar de proveedor, en su minuto quizás hasta daremos el nombre del nuevo proveedor para difundirlo si es que nos va bien, si es que pasado el tiempo tenemos un servicio acorde a nuestras necesidades. No nos daba el ánimo, y en lo personal también hay una situación anímica, y disculpen que lo comente, me permito un momento de sinceridad. Hay una situación anímica de por medio que me tenía, y de alguna forma todavía no salgo de ella, muy mal, y que nos llevó a tomar esa decisión. Y si bien fue triste y emocionalmente fue súper duro, yo estaba firme en esa decisión hasta la noche del sábado 10 de agosto, en la tarde, en que se informa la muerte del mítico actor uruguayo vecindado en Chile, Walter Clige, protagonista de La Madrastra y de una larga cadena de teleseries que antes había salido en teatro como en el teatro y en teleseries de protagonistas. Temas que nosotros hemos mencionado en distintos podcasts del canal. Y ante esa noticia, que como dijimos de un actor al cual además mencionamos en varios podcasts de este canal, incluyendo un podcast sobre La Madrastra, seguimos promocionando los productos anteriores de Estudio 6, hicimos un short de homenaje. Me nació hacer un short que desde que tomé la decisión hasta que salió al aire pasaron como 10 minutos. Y ese short se transformó en el short más visto de la historia de Estudio 6. Lo que significó de alguna forma que yo tomara conciencia de algo que quizá yo sabía, pero me negaba a reconocer. Que si bien este no es el canal más popular, ni el más tecnológico, ni el mejor canal de historia en Chile, pero tenía un público fiel, que estaba dispuesto, incluso empezó a subir la cantidad de suscriptores, que estaba dispuesto a escuchar las cabezas de pescado históricas que hablamos acá. Y eso me llevó a pensar, también me llevó a pensar mucho que hubo mucha gente, tal como lo dije al comienzo de este podcast, que se lamentaba o que me decía que en vez de que fuera un adiós, fuera un hasta pronto, y empezara a meditar sobre el retorno. Incluso como lo dije en su comienzo, hubo una persona, y ella ojalá escuche esta parte, probablemente sí lo haga, que yo diría que hasta se enojó un poco y me trató de mañoso y malcriado por haber puesto fin al funcionamiento del canal, y yo me puse a pensar en toda esa gente, que al final hay gente que a uno, hay casos de personas que me conocen presencialmente, hay casos de gente que es amiga incluso, como esta persona que me trató de malcriado, y gente que no me conoce, pero que de alguna forma le tomó cariño al proyecto y tiene fe en mí. Y ahí tengo que personalizarlo un poco. Por lo tanto, tomé la decisión de volver. Por supuesto, vamos a tratar de tomarnos las cosas con calma. Sí, tratar de retomar la regularidad que ustedes se merecen, sean muchos o pocos, se merecen cuando uno presenta los episodios, los podcasts y los shorts de Estudio 6. Pero la idea fundamental es también entender que a veces hay que tomarse las cosas con un poco de flexibilidad, con rigurosidad, pero con la mente abierta. Y esa ha sido nuestra intención y por eso estamos de vuelta y vamos a tratar de ir lentamente y de a poco retomando el ritmo que alguna vez tuvimos y ojalá la sintonía nos acompañe como en los mejores tiempos nos pasó. Y por eso yo quiero agradecer, antes de entrar a las menciones de cierre final, quiero agradecer a esas personas
a raíz de eso además yo organicé, porque un problema que hemos tenido, dijimos un problema, y un tema que tiene que ver con mi ánimo también, han sido tiempos de vacas flacas, y yo organicé una Teletón Flash sin meta, que nos permitió por lo menos asegurar los recursos suficientes para mantener el pago de los planes de los programas con los cuales se realiza este canal, ¿cierto? Para la edición de video y otro tipo de cuentas por el estilo. El mismo plan de internet, aunque nos vayamos a cambiar, pero hay que tener plata. O sea, todas las empresas cobran, no es un servicio, no son las hermanitas de la caridad. Por lo tanto, y hubo recepción, si bien tampoco fue una gran recaudación, y probablemente vamos a hacer otra Teletón Flash, pero fuera de Twitter, durante la semana en curso, o quizá, digamos, antes de fin de mes por lo menos. Tuvo una buena llegada, y ahí puedo entender que en realidad hay gente que sigue teniéndole cariño y fe al proyecto, y por lo tanto vamos a tratar de intentarlo una vez más. Y a esa gente, a Felipe, ¿cierto? Que en su podcast me dio una dedicatoria muy bonita, FM, el de Tenemos la Noche Contada, ¿cierto? A Patricio, a Don Nico, por nombrar a algunas personas, ¿no es verdad? A Lili y a otras personas que se mostraron muy conmovidas por el cierre del canal, mi gratitud, porque de alguna forma, aunque sea con un poco de relay, me permitieron retomar un poco la idea de no abandonar el canal de las historias con historia. Y nuevamente volvemos a nuestra etapa normal, agradecer la audición de todos ustedes y a nuestros media partners de Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Contáctate con ellos en su página www.nehuendigital.cl, en hola@nehuendigital.cl, ese es su correo electrónico, y en el Instagram @nehuendigital. También nuestro podcast aliado de Tenemos las Noches Contadas, que es un podcast de carácter cultural de nuestro amigo FM, donde él entrevista a actores del mundo editorial, escritores, cuentacuentos, etcétera, etcétera, que se los recomiendo que se suscriban y que lo sigan. A nuestro auspiciador VVP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos, contáctalos en fmarilao@vvp.cl y deja en sus manos tu compraventa o arrendamiento de inmuebles. Recordar que siempre dejamos la posibilidad, y de verdad lo necesitamos, de recibir recaudación a través de nuestro Flow, que lo vamos a dejar en la descripción del video, o para quienes quieran colaborar desde el extranjero, del PayPal, que está en la descripción del canal. Seguimos contando con ustedes y agradeciendo de antemano todos los aportes que nos puedan llegar, sean muchos o pocos, para poder asegurar también las transmisiones hacia el futuro, porque nos ayuda bastante. Y no me voy a adelantar con qué episodio puede venir o no, porque como dijimos, en este reinicio vamos a ir paso a paso, pero tratando de llevar las cosas bien y no abandonar un proyecto que en lo personal me saca digamos, me permite compartir algo que me interesa mucho, compartir con ustedes, y que aparentemente dejó más vivos de los que yo pensaba en ese periodo de tiempo en que lo cerré. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.